Muy buenas, soy Ever Luis Orozco Iriarte, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD en la ciudad de Cartagena. Estamos en la Cátedra Política y hemos hecho un trabajo de campo con 5 personajes de la ciudad de Cartagena para preguntarles y conocer su concepto de la cultura política y cómo se mueve en el entorno de cada uno de ellos la cultura política. Aquí estamos con estos invitados. Fidian García, dirigente comunal de la ciudad de Cartagena. Eliezer Paternina es actor de teatro y también gestor cultural de nuestro Corralito de Piedra. Luego abordamos Carlos Zúñiga, dirigente comunal de la ciudad de Cartagena y también comerciante en el centro histórico de nuestra ciudad. Abordamos posteriormente a Álvaro Cárcamo, médico de la ciudad de Cartagena, que también nos habló del tema como nos interesa en este momento. Y por último abordamos a una muy buena periodista de la ciudad de Cartagena, Ada Echenique. Aquí está esto para ustedes. Soy Ever Luis, el locutor feliz. La cultura es lo que identifica a una comunidad, a un pueblo. Son un conjunto de valores, de expresiones, de reglas de juego. O sea, la cultura también hace parte el emprendimiento, o sea, el arte, ¿cierto? Entonces, básicamente, o sea, conjunto de, digamos, de creencias, de costumbres que identifican a un pueblo, a una comunidad. Bueno, la política es el arte de administrar el poder, ¿cierto? De ejercer el poder, de dirigir a un pueblo, a una nación, a una comunidad. Eso es la política. Y luego la cultura política hace relación a un conjunto de creencias, valores y buenos principios, buenas costumbres, para hacer de esa política, de esa administración del poder, la mejor forma. O sea, para beneficio precisamente de los gobernados, de esa comunidad a quien se gobierna. Por eso, o sea, la política, ya les decíamos que es el arte de gobernar, de dirigir a una comunidad, de ejercer el poder. O sea, y cuando mezclamos la cultura y la política, combinamos los dos, o sea, le metemos a la política, a ese arte de gobernar, un conjunto de principios, valores y buenas costumbres. O sea, viene entonces digamos, a saber gobernar dentro de un marco de la ética, la moralidad, o sea, hacer las cosas bien, bien para quienes estamos gobernando, dentro de esas reglas de juego. En mi entorno, hombre, sí, yo creo que, por ejemplo, en mi comunidad se ve reflejada, digamos, en la armonía que debe existir entre mis vecinos, la armonía que debe existir entre mi Junta de Acción Comunal con los vecinos, como la Junta, o sea, digamos, es el reflejo de lo que quiere esa comunidad. Y en mi ciudad, o sea, cuando yo, digamos, veo reflejado, o sea, el buen gobierno, o sea, cómo se debe administrar la ciudad, cómo se debe cumplir, o sea, unos compromisos dentro de un plan de desarrollo, o sea, ahí veo reflejado, o sea, esa parte de, digamos, del buen gobierno y de ejercer una buena labor, de cumplir con unas metas, con unas propuestas de gobierno, o sea, reflejado en el beneficio y en el desarrollo de una ciudad. O sea, y nosotros como ciudadanos, o sea, el compromiso es de apostarle, o sea, de querer sacar a nuestra sociedad adelante, de cumplir con nuestro deber ciudadano, de tributar, de pagar impuestos, pero también de ver que lo que nosotros pagamos, lo que nosotros invertimos, hombre, se vea reflejado en buenas obras y en un desarrollo para la ciudad y que ganemos todos, o sea, que gane el gobernante y que gane la ciudad sobre todo. Bueno, gracias Ever Luis por invitarme a mí a hablar de cultura. Bueno, podríamos decir que cultura, la palabra cultura encierra mucho, encierra el comportamiento, encierra el hacer, encierra el pensamiento, encierra la religiosidad de la gente en un punto determinado. Podríamos decir que la cultura que se desarrolla aquí en Cartagena es diferente a la que se desarrolla en Sincelejo o en Montería. ¿Por qué? Porque en esta ciudad se dieron diferentes acontecimientos, como la llegada del español a América, y aquí tuvo un gran impacto, como la traída de los africanos también a América, y aquí en Cartagena tuvo un gran impacto, y el encuentro entre esas 3 culturas, la blanca, o esas 3 razas, la blanca, la negra y la autóctona indígena, pues generó una simbiosis y una serie de costumbres, de conceptos y de pensamientos diferentes. Entonces nosotros somos megaculturales.
podríamos decir eso, o sea, no hay una pureza entre una cultura que predomine sobre la otra, sino que hay un encuentro de varias culturas. Y así fueron llegando los árabes, y así fueron llegando los alemanes, los norteamericanos, los chinos, y cada uno de ellos ha ido aportando desde su hacer, desde su creencia, han ido aportando a un desarrollo cultural de la ciudad de Cartagena. Podríamos decir que la cultura puede tener ese concepto. Bueno, la política para mí es un concepto muy amplio, porque la política es el arte de saber gobernar, y el arte de saber gobernar bien. Los que practican la política, o sea, las personas o los hombres que practican o practicamos la política de una u otra manera, debemos tener bien claro ese concepto, que somos unos servidores, servidores públicos que van a beneficiar y que van a brindarle a la comunidad un beneficio, y que esas personas tienen en su cabeza la solución de los problemas que tiene una comunidad. Entonces, un político, en el buen sentido de la palabra, es un servidor que desarrolla ese arte para beneficiar a una comunidad determinada. Bueno, mira, cultura política, ahí entramos a ver un concepto bastante complicado y bastante amplio y complejo, porque cultura política, entonces ahí vamos a ver el hacer que desarrollan cada una de las personas que se dedican a la política. Algunas personas ya tienen unos códigos determinados para épocas preelectorales. Otras personas no tienen esos códigos predeterminados, sino que son personas que desarrollan una amistad, desarrollan un saber constantemente con la gente, y eso los hace ser unas personas políticas, y por eso la gente les cree y se vuelven populares. Entonces, las costumbres que se pueden desarrollar en la cultura política, en este momento nosotros las vemos como malas, o sea, no son limpias las costumbres que se desarrollan en estos momentos en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero la cultura política debiera ser, como se llama cultura, debiera ser limpio, o sea, debiera ser objetivo, debiera ser concreto, debiera ir en beneficio del pueblo, debiera ir en beneficio del arte de saber gobernar. Bueno, en mi entorno la cultura política no es bien vista, porque como te decía, hay unas costumbres malsanas que han generado que que el pueblo también las acoja. Entonces la gente vende el voto, la gente vota porque le recomiendan que vote por ese, la gente vota por presión, la gente vota porque le tienen un empleado, no vota por convicción. No hay, es decir, la tarea política que debe hacer un político o un dirigente político no la está haciendo a nivel ideológico, sino que la está haciendo de una manera ramplona, de una manera muy, muy vulgar. Entonces, esa manera vulgar es comprar el voto, amenazar, dar dádivas por X o Y trabajo. Entonces, no se está haciendo, en nuestra ciudad no se está haciendo ese trabajo político, ideológico, donde la gente empieza a decir, hombre, yo voto porque estoy convencido de que el partido X es el mejor, de que el partido X tiene tales y tales postulados. O sea, eso no lo encuentra uno en la población. Entonces, como no se encuentra eso, toca regenerar nuevos dirigentes políticos que empiecen a educar a la comunidad sobre el concepto del arte de saber gobernar, que es la política, y llegar a tener, como decía Mikhail Gorbachev, si tenemos buenos ciudadanos, vamos a tener un buen gobierno.
Bueno, en mi modo de ver, el concepto de cultura específicamente es mirando la parte logística que tenga cada persona y que en verdad acá casi no se refleja dentro del distrito ni el departamento, ni se puede decir de toda la nación, porque la parte de cultura significa de que hay que hacer cultura, pero la cultura ¿dónde está? Bueno, gracias por esta entrevista. La cultura representa creencias, representa conocimiento, representa experiencia, todo un cúmulo de aspectos de arte que trascienden al conocimiento de una persona y su entorno. Fundamentalmente la cultura es la base de las relaciones sociales, es la base de que nosotros como personas nos integremos en una sociedad justa y equitativa. Bueno, la política es quizás lo más noble. La política es un ejercicio en donde a través de las interrelaciones y un conocimiento se llega a manejar un poder con fines de servirle a la comunidad, con fines de gobernar, respetando leyes, respetando al ser humano y respetando principios filosóficos y éticos. Ya la cultura política es todo ese bagaje de conocimiento que en el aspecto de las creencias, de las experiencias y de los conocimientos se integra al quehacer político. O sea, la cultura política representa fundamentalmente lo que las personas, las comunidades sienten como elementos de trabajo en los componentes democráticos fundamentalmente. Es básica. El ser humano es político en el buen sentido de la palabra. Se refleja en los procesos de crecimiento y de desarrollo. Nosotros no podemos tener una comunidad o una ciudad con altos indicadores de desarrollo si esta comunidad no es partícipe de los procesos políticos. Cuando tenemos comunidades que se aíslan o se echan a un lado, van a un lado de los procesos políticos, realmente el desarrollo es muy pobre. Y eso quizás es lo que está pasando en Cartagena. Tenemos mucha gente que no está participando en forma honesta y consciente en los procesos políticos. La cultura es el conjunto de costumbres, de tradiciones, de leyes, de compendios éticos de una sociedad, de un grupo poblacional. Eso es la cultura y que puede ser transmitido de generación en generación para hacer lo que llamamos algo ancestral. La política, alguien definió la política de una manera tan sencilla como el arte de servir, pero la política es la dinámica que procura desarrollar una actividad para el beneficio común. Quiere decir que un político debe trabajar en pro de mejorar la condición de vida de la población, de un grupo social, de un grupo étnico. Entonces la política es esa labor que se desarrolla para lograr el mejor bienestar de las personas. La fusión, bueno, digamos que cuando hablamos de cultura política estamos hablando de ese quehacer de una sociedad para desarrollar acciones, para administrar, para gobernar, para organizar un Estado, entendiendo el Estado como el conjunto de instituciones, de los núcleos, de personas que conforman el Estado y para las cuales el Estado debe estar establecido y organizado. Entonces, cuando hablamos de la cultura política estamos hablando de ese compendio y de ese quehacer para articular la política en beneficio de todas las personas. Se ve reflejada de manera positiva cuando tanto quienes hacen la política y se benefician de ella, en esa dinámica
tienen unas condiciones éticas y morales que permite que esa política esté al servicio de la gente para bien. Y de manera negativa, cuando se deteriora el quehacer de la política y hay unas costumbres y unas malas prácticas que llevan a situaciones de corrupción, de mal manejo de recursos, de favorecimientos, de tráficos de influencia, porque hoy, y lo estamos viviendo en Colombia y en muchas partes del mundo, se ha deteriorado el quehacer de la política y no es responsabilidad solo de los que hacen la política, también de quienes salen a elegir a los que gobiernan. ¿Por qué? Porque se hace un trueque de puestos, de prebendas, de contratos en ese quehacer político, entonces eso es una influencia de manera negativa y la idea es que lo que se haga sea una buena política.